Hola, ya han pasado 180 días aproximadamente desde el 7 de octubre de 2023, que fue la fecha en la que Hamas, junto con otros grupos de liberación palestino, lograron traspasar las rejas, el muro, la división que tenía cercada a Gaza, que la tenía en estado de apartheid, como un campo de concentración, como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Lograron traspasar las rejas hacia territorio palestino ocupado por Israel, con dos intenciones básicas: la intención de eliminar combatientes militares israelitas y también la intención de obtener rehenes militares para intercambiar por prisioneros palestinos. Ellos no sabían que había un festival juvenil de música electrónica en las cercanías, y se dirigieron a ese lugar y se dirigieron también hacia los kibbutz, principalmente para tratar de obtener rehenes y sí, asesinar a quien representara una amenaza para ellos. Se cometieron atrocidades ese día que pueden ser catalogadas de terrorismo, pero las atrocidades no solamente las cometió Hamas, sino que está documentado que más o menos a partir de las 10 de la mañana empezó un operativo con 28 helicópteros Apache que ejecutaron algo que ellos llaman la directiva Aníbal. La directiva Aníbal consiste en cierta permisividad que se les da a los militares para tratar de evitar a toda costa y bajo cualquier medio la toma de rehenes por parte de los grupos beligerantes, en este caso Hamas, a quien ellos consideran grupo terrorista per se. El caso es de que con esos helicópteros Apache estuvieron aproximadamente 3 horas o 4 horas disparando completamente la artillería que tenían cargada en los helicópteros sobre todo tipo de vehículo, contra todo lo que se movía básicamente. Entonces, nunca tuvieron la precaución de no disparar sin fijarse a quién le disparaban. Entonces, los disparos asesinaron indiscriminadamente tanto a combatientes de Hamas y los otros grupos palestinos como a ciudadanos israelíes, ya sea que estaban tomados como rehenes
o que se encontraban huyendo de la escena en sus vehículos. 70 vehículos fueron destrozados, incinerados por misiles Hellfire de los helicópteros Apache. Y esos misiles, su efecto fue destruir los carros, pero también carbonizar y despedazar gente, tanto de Hamas como de los ciudadanos israelíes. Entonces, hay un documental de Al Jazeera donde más o menos hacen un conteo. Las víctimas totales, que al principio se suponía eran 1400, ya después descubrieron que cerca de 300 eran de combatientes palestinos. Entonces, la lista de muertos israelíes se redujo a cerca de 1150. Y de esos 1150, aproximadamente fueron 850 civiles los que fueron asesinados. Los demás fueron militares o de cuerpos de seguridad. De entre esos aproximadamente 850 civiles asesinados, uno puede imaginar que una gran cantidad de ellos, muy probablemente, plausiblemente, para usar los términos de la Corte Internacional, plausiblemente una buena parte de ciudadanos israelíes fueron asesinados por los propios militares israelíes de las fuerzas de seguridad IDF. Entonces, las primeras reacciones que tuvo Netanyahu, él dio a conocer el ataque más o menos a mediodía, y digamos que lo primero que él hizo en su mensaje televisivo es pedirles a los ciudadanos que no confiaran en otras fuentes que no fueran el mismo gobierno israelí a través de sus agencias. Desde entonces tienen un total control de la información. Y de varias de las cosas raras que hizo el gobierno de Netanyahu fue ordenar que sepultaran los 70 vehículos que habían sido destruidos la gran mayoría, sin duda, por los mismos militares israelíes. Se inventó que hubo una sistemática
orden de realizar abusos sexuales hacia las mujeres israelíes por parte de Hamas. Pero de entre todo lo que analizó Al Jazeera y de todo lo que analizó la representante de la Organización de Naciones Unidas al respecto, no se encontró una sola evidencia de ataque sexual por parte de Hamas hacia las mujeres israelíes o los hombres israelíes. También una de las cosas que se inventaron fue la decapitación de mujeres, ¿cómo se le llama? Cortarles los pechos, abrirles el vientre, y nada de eso está comprobado con ni con fotografías, ni con pruebas forenses. La policía israelí no tiene ningún caso en el que estén persiguiendo porque tengan constancia o prueba de alguna violación sexual. Todo parece ser, no se ha comprobado que haya existido, por lo tanto todo parece ser parte de la maquinaria mediática del gobierno israelí. Otra de las cosas que fueron inventadas como parte de la propaganda con fines bélicos contra Hamas y en general contra los palestinos. El gobierno de Netanyahu y una de sus agencias fabricantes de mentiras que se llama Saka inventaron que se había decapitado a 40 niños. Incluso lo llegó a repetir en 2 o 3 ocasiones el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Incluso él dijo que había visto fotografías y eso, pero las fotografías que le enseñaron Netanyahu fue de un hueso que pertenecía a un adulto, un hueso carbonizado. Ahora también hay que pensar que en todas las evidencias que hay, lo único que se ve que llevan los combatientes de Hamas son rifles AK-47 y muy probablemente también granadas, pero no lo suficiente ni para destruir los vehículos ni para provocar los incendios que se dieron en los kibbutz. Eso se les ha atribuido más a disparos por los tanques Merkava, los tanques israelíes, que estuvieron disparando también indiscriminadamente, sin formar grupos de élite que fueran a rescatar secuestrados.
Es decir, que los militantes de Hamas no pudieron haber hecho tal destrucción, no contaban con las armas para hacerlo. Igualmente, si volvemos al hecho de que casi 300 palestinos, 300 cuerpos de palestinos fueron confundidos con israelíes. Eso nos lleva a pensar que se trataban de cuerpos carbonizados y hechos pedazos, irreconocibles, porque fue hasta después de algunas semanas que el gobierno de Israel dio a conocer que esos eran aproximadamente 300 o más combatientes palestinos, no israelíes. Como digo, el 7 de octubre no ha sido plenamente investigado. Pero el caso es que ha servido como una justificación, ha sido capitalizado. Muchos sospechan que hasta el ataque del 7 de octubre fue un trabajo interno, o sea, un ataque de bandera negra, un acto que fue conocido y auspiciado por el mismo gobierno israelí. Y eso tiene algo de sentido si piensa uno en que básicamente, pues para empezar, Gaza es un lugar completamente cerrado. Nadie entra y nadie sale sin que lo sepan las autoridades israelíes, que incluso sabían desde decenas de años la existencia y la continua construcción de túneles bajo tierra. Precisamente para esos túneles ellos construyeron un sistema de sensores en el área del muro para poder captar los sonidos de cuando estaban excavando bajo tierra los palestinos. Eso no era nada nuevo. Se conocía la existencia de túneles. Se conocía que por ahí circulaba, pues muy probablemente, contrabando que favorecía principalmente a Al-Fatah, que es el otro grupo político al cual su opositor político era Hamas. Fatah ganó en el norte de Palestina y en Gaza ganó las elecciones Hamas, pero desde el día que ganó las elecciones no fueron aceptadas por los Estados Unidos, por Israel y la Unión Europea, y impusieron un boicot cada vez más drástico que afectaba pues la calidad de vida de la población. Volviendo a lo que sucedió el 7 de octubre, hubo varios testimonios de militares israelíes, de operadores de tanques, de operadores de helicópteros, hombres y mujeres, que fueron los que tempranamente dieron a conocer la realización de la llamada directiva Hannibal. La Hannibal Directive es la orden de que a cualquier costo evitasen la toma de rehenes por Hamas. Y eso incluía
que era preferible incluso matarlos que dejar que los tomaran como rehenes. Hubo varios testimonios que lograron circular en los medios de comunicación israelíes y que después fueron dados a conocer por, por grupos pro-palestinos o por grupos con un interés genuinamente periodístico. Testimonios y publicaciones periodísticas y de canales de televisión israelíes que daban algo más fuerte la pista de lo que realmente había ocurrido el 7 de octubre. El caso es de que si hubo, por ejemplo, 850 muertos, asesinados el 7 de octubre, pues una buena parte ha de haber sido asesinados por Hamas, pero otra buena parte, yo supongo que la mayoría, fue asesinada por el ejército israelí. El caso es que eso se convirtió de pronto en una crisis de seguridad en la que falló Netanyahu y las fuerzas de inteligencia israelíes, que ya habían sido alertadas por las fuerzas de inteligencia egipcias de que algo estaba sucediendo en Gaza. Y bueno, o sea, la razón por la que muchos sospechan que hubo un ataque de Pasa Bandera o un ataque cuyo autor intelectual es el Estado de Israel, es el hecho de que desde 2010 hay una grabación de Netanyahu donde más o menos su planeación o sus ideas más o menos se corresponden con lo que se ha llevado a cabo a partir del 7 de octubre. Y en el 2016, ante el Knesset, que es el Parlamento judío, él expresó que, como en ese tiempo Fatah tenía mucho poder político y estaba unificándose la ciudadanía palestina, crearon la estrategia del divide y vencerás en un proyecto de apoyar explícitamente, económicamente, a Hamas. Netanyahu pidió abiertamente al Knesset que se promoviera el apoyo económico, financiero, a Hamas como una forma de debilitar la unidad palestina. El caso es de que ante una crisis, también muchos ven las crisis como una oportunidad, y Netanyahu y el sionismo etnocrático israelita, que se hacen llamar Estado Democrático Judío y que no es un Estado judío propiamente dicho,
y tampoco, es un Estado democrático. Vieron como oportunidad las acciones de Hamás del 7 de octubre, lo vieron como oportunidad para iniciar un proyecto de expansión territorial a costa de acciones genocidas y de limpieza étnica, al que llamaron guerra contra Hamás. Hamás son aproximadamente 30.000 combatientes en ese tiempo. 30.000 no combatientes, sino simpatizantes. Un partido político de 30.000 afiliados, de los cuales muchos de ellos formaban parte de acciones armadas, pues bajo las leyes internacionales. Hamás es un grupo de resistencia, porque Israel es un estado ocupante que ocupa militarmente, territorialmente, el territorio palestino casi en su totalidad. El 56% desde 1947, el 80% desde 1948 y a costa de masacres y de incursiones militares de exterminio y de imponer una política de colonialismo territorial cada vez ganándole más terreno, ocupando ilegítimamente, ilegalmente, territorio palestino para ampliar sus fronteras internas, que son fronteras de un país ocupante. Por lo tanto, bajo las leyes internacionales, Hamás no puede ser catalogado como un grupo terrorista, aunque haya realizado acciones terroristas, que también ha realizado Israel, que también ha realizado Estados Unidos, que también ha realizado todas las potencias del mundo, Ucrania, Rusia. Bajo las leyes internacionales, como Palestina es un estado ocupado militarmente por un poder colonialista que es Israel, entonces Hamás y otros grupos de resistencia son grupos armados, legitimados por el hecho de que pertenecen a un país bajo ocupación territorial, que es Palestina, desde 1948 hasta la actualidad, donde con este pretexto de esta guerra contra Hamás, pues realmente no se sabe cuántos miembros de Hamás han sido neutralizados, asesinados por las fuerzas de seguridad israelitas, pero sus métodos han sido cuestionados desde el principio, porque cualquier país con un interés genuino en atacar una guerrilla, porque eso es lo que es. Hamás es un grupo muy pequeño de guerrilleros por la libertad de su país. Para atacar una guerrilla, pues casi cualquier país, en cualquier parte del mundo, lo que formaría son grupos de fuerzas especiales. Sobre todo sabiendo que tienen la tecnología, que tienen, o sea, que las cosas, si realmente hubieran querido
combatir jamás lo hubieran hecho por obvias razones de otras formas y no enviando continuos ataques de bombardeos con armamento que ha proveído los Estados Unidos. Casi todo el armamento israelí se lo proporciona Estados Unidos. En estos momentos se acaba de aprobar otra ayuda militar a Israel por 18 billones de dólares en armas. Entonces, los métodos han sido cuestionables, pero bueno, empecé a hablar del armamento porque los bombardeos se realizan con algo que se llama dome bombs, que quiere decir literalmente bombas tontas. O sea, no son bombas de precisión, no son bombas que persigan un objetivo específico, sino que buscan hacer el mayor daño posible, destruir lo mayor posible, asesinar lo más posible. Esas son las dome bombs, las bombas tontas. Casi todos los bombardeos han sido con bombas tontas. También se han realizado acciones militares con armas prohibidas, como son el fósforo blanco, prohibidas en todo el mundo. Sin embargo, pues obviamente las grandes potencias las siguen utilizando. Han llegado también a utilizar en su gran mayoría drones asesinos, o sea, drones armados capaces de disparar a ciertos blancos determinados por ellos. También drones suicidas, que son drones que se han utilizado principalmente para atacar a los combatientes de Hamas, para que se acerquen a ellos y exploten, causar la muerte por esos medios. Se ha utilizado drones para mantener atemorizada a la gente constantemente en crisis psicológica, en un sentido de inseguridad permanente que ya lleva 180 días. 180 días en los que la gente no se siente segura en ningún lugar. 180 días en los que, tratándose de palestinos, los israelíes les avisaban que iban a bombardear cierto lugar para que desalojaran, y ellos, los palestinos, tomaban el camino que los israelíes les señalaban, y con sus banderas blancas y todo, y aún así los bombardeaban y los asesinaban. Como que usaban el temor como una forma de agruparlos y matarlos más fácilmente. Incluso a ciudadanos árabes israelíes que se supone que gozan de todos los mismos derechos
que cualquier ciudadano israelí judío, lo cual no es cierto, nunca ha sido cierto. También les avisaban, no, pues tienes que desalojar porque vamos a bombardear este edificio. Entonces a ellos les daban un itinerario sobre por dónde dirigirse, según eso, para estar más seguros. ¿Por qué? Por sus derechos de ciudadanía. Pero lo que pasaba es que a muchos de ellos, en ese trayecto y en solitario, las fuerzas de seguridad israelitas los llegó a atacar y asesinar. Muy pocos sobrevivieron a esa maquinación. O sea, Israel asesinando a sus propios ciudadanos árabes, palestinos o de otras minorías. También otra de las cosas que surgieron en ese tiempo fue que la mayoría de los bombardeos algunos eran para blancos específicos, pero otros de ellos eran para no dejar que la gente descansara. Desde hace 180 días, la mayoría de los palestinos no ha descansado bien un solo día. Otro tipo de drones también generando advertencias, generando pánico, generando mensajes de odio. 180 días. Al principio muy pocas horas de electricidad, al principio muy poco tiempo para estar conectados, comunicados por medio de las redes sociales. Pero poco a poco las fuerzas de seguridad israelíes fueron destruyendo las redes de comunicación y eso mantenía ocupados los escuadrones de trabajadores que se dedicaban a restablecerlas. Y ya después Israel, las fuerzas de seguridad israelíes, empezaron a asesinar a los trabajadores de telecomunicaciones que restablecían la conectividad. Fue asesinando en el lapso de estos 180 días una gran cantidad, algunos cientos de periodistas, algunos cientos de trabajadores de las Naciones Unidas o de otras organizaciones de ayuda humanitaria, la Cruz Roja, la Luna Creciente Roja, acabaron prácticamente con todos los hospitales, acabaron con todas las escuelas, las universidades, las mezquitas, los templos católicos, los edificios de administración pública,
los bancos, que por cierto se robaron dinero de ahí, así como se han robado dinero de los hogares que han dejado, que han dejado destruidos por los bombardeos. Han robado objetos de arte, objetos de historia, han destruido el patrimonio arqueológico e histórico, cultural de Palestina en su totalidad. Han destruido la infraestructura hospitalaria al mismo tiempo que fueron cada vez, continuamente asesinando más y más civiles inocentes y desarmados palestinos. La mayoría de ellos niños, o se puede decir menores de edad, otra gran mayoría mujeres. Entonces, al mismo tiempo fueron generando, por ejemplo, oficialmente ahorita se han contabilizado más o menos cerca de 35,000 ciudadanos palestinos asesinados entre hombres, mujeres y niños, ancianos. Más o menos 35,000 los que han sido recuperados sus cuerpos. Gaza está destruido totalmente, un 90%, 95%. Simplemente un dato. Es que son 23 millones de toneladas cúbicas de escombro lo que hay en Gaza. Se necesitaría muchísimos años simplemente para removerlos, para reutilizarlos, para reconstruir. En lo que es lo justo, una de las cosas de las que no se habla es que lo justo es que Israel reconstruyera todo lo que ha destruido. Pero eso difícilmente va a pasar. Se supone que entre los escombros puede haber, qué sé yo, más de 10,000 cuerpos todavía, de los que no pudieron ser rescatados. De eso daría más o menos un estimado de entre 40 y 50,000 asesinados por el ejército israelí. Sin electricidad, sin acceso a alimentos, con acceso a muy poca agua. Lo último que leí es que más o menos actualmente es 1 litro por cada, no sé si 15, 20 o 25 personas. Israel asesinó a bombazos
entre 40 y 50 mil palestinos. Y ahora pretende que mueran de hambre o que abandonen para siempre su país, Palestina, su territorio, sus raíces, sus derechos. La propaganda israelí dice que actualmente desde marzo están circulando 140 camiones de ayuda humanitaria hacia, hacia donde han arrinconado a la mayoría de la población palestina, al Rafah. Pero pues no es cierto, o sea, los colonos auspiciados por la ultraderecha, en primer lugar han sido totalmente armados. Un testimonio que escuché es que se puede ver a la población israelí, hombres, mujeres, cerca de las playas de Gaza, con ametralladoras que fueron proporcionadas gratuitamente a toda la población colono, y no sé si a toda la población israelí en general, por el presidente, no sé qué será, venga a ver, no sé qué será. Y hay un bloqueo total para evitar completamente, por medio de colonos que están en la frontera entre Rafah y Egipto, están bloqueando completamente la entrada de ayuda humanitaria. El papel de los Estados Unidos, y en mayor o menor medida por Gran Bretaña, Australia, Alemania, España, la Unión Europea en general, ha sido de complicidad genocida. Se está realizando un genocidio, se está realizando una limpieza étnica a través del genocidio y a través del hambre utilizada como arma contra el pueblo palestino. El hambre y la sed y las enfermedades gastrointestinales. Durante varios meses no se ha tenido lo necesario para curar a los niños, a los adultos heridos. Muchos han perdido sus extremidades y muchos han tenido que ser operados sin anestesia. Muchas mujeres embarazadas han perdido a sus bebés antes o después de dar a luz por falta de agua. Una mujer embarazada necesita consumir más agua que una mujer que no está embarazada. Las fuerzas de seguridad israelí y de IDF han asesinado ciudadanos comunes que para ellos todos son terroristas, médicos, socorristas. Han bombardeado o atacado con
drones y misiles. Hay innumerables ambulancias. Y el papel de los Estados Unidos ha sido criminal, ha sido de una complicidad criminal extrema, extrema porque en la actualidad es el gobierno de Estados Unidos el que obedece las órdenes del Estado de Israel y de los sionistas y del sionismo internacional que está incrustado no nada más en los Estados Unidos, sino en todos los países del mundo. O sea, no hay que descuidar que en cada país tenemos nuestro grupito de algo similar a AIPAC, algo similar al lobby judío, en todos los países, especialmente en los países donde gobierna la derecha o la ultraderecha, en cualquiera de sus formas. Por ejemplo, actualmente los países árabes. Los países árabes, en su mayoría, tienen tratados de paz con Israel, de paz y prosperidad, y no hacen absolutamente nada por el pueblo palestino, aunque sean consanguíneos. Los musulmanes igual, pero bueno, de cualquier manera, los grupos musulmanes apoyan las marchas, pero no presionan lo suficiente a los gobiernos para que tomen acciones de apoyo pacífico, diplomático, firme, para contrarrestar el genocidio que está llevando a cabo Israel. Para la actual invasión de Rafah, Estados Unidos le había exigido que tuviera Israel un plan operativo en el que no matara civiles sin necesidad. Pero fue Netanyahu quien logró convencer a Biden de construir un puerto para muy probablemente desde ahí expulsar población palestina hacia otros países, principalmente hacia países suramericanos o hacia países africanos, con la careta de apoyar las ayudas humanitarias. En este momento, que es el 2 de abril de 2024, están sucediendo cosas que están poniendo en riesgo de que Israel logre su objetivo de convertir su proyecto regional, su proyecto nacional,
de, de ocupar toda Palestina, de eliminar toda forma de resistencia. Quiere proyectarlo junto con los intereses de los Estados Unidos, de crear un conflicto regional, involucrar regionalmente a Irán y a otros países árabes. A ellos realmente no les importa si ahorita son amigos oficialmente porque tengan tratados o porque haya una neutralidad diplomática, ¿no? Ellos tienen su agenda. En lo próximo pues es controlar totalmente Gaza y el Líbano. El día de ayer las Fuerzas Armadas de Israel atacaron la embajada de Irán en Damasco, Siria. En sus ansias de que el conflicto se convierta en un conflicto regional. Irán hizo ayer un llamamiento a la ONU a que se realizara una reunión urgente del Consejo de Seguridad, pero no fue atendida su petición. Y muchos de los medios occidentales, de los medios corporativos, pues no condenaron propiamente el ataque a la embajada, que realmente es un ataque diplomático, es algo difícil dejar pasar por la cuestión del derecho internacional. Blinken se encuentra de gira por Europa y se supone que por eso los demás gobiernos europeos están muy calladitos. Hay una especie de jerarquía de poder ahí. Otra de las cosas que sucedieron ayer fue que el gobierno israelí emitió una ley para prohibir a medios de información como Al Jazeera, Al Muyadin. Entonces, las consecuencias de esto es que en territorio israelí va a tener todavía más peso el control mediático sionista. Otro tercer hecho muy lamentable, imperdonable, es el ataque que se hizo se llama WC Kitchen. En ese ataque fueron
bombardeados 3 vehículos que pertenecían a esa organización y fueron asesinados 7 trabajadores, o 6 trabajadores y el chofer, con riesgo de una crisis diplomática porque uno era creo que polaco, otro era de Gran Bretaña, otro era de Australia, no recuerdo de dónde más. Ellos viajaban en tres vehículos diferentes que se transportaban por un corredor de seguridad acordado y controlado, acordado con las fuerzas de seguridad israelíes y controlado por las fuerzas de seguridad israelíes. Se lanzaron 3 misiles, drones, dispararon 3 misiles. Primero dieron en el blanco en uno de los vehículos. Los heridos bajaron, subieron a un segundo auto. El segundo auto también fue atacado con el dron. Tuvieron que subirse a un tercer auto y también fue atacado. Los 3 fueron atacados con precisión armamentista. El objetivo era asesinar a esas personas. El Mossad pues se convierte en un hazme reír porque él dice que parece ser que había una bomba ahí a un lado de un vehículo que fue el que los asesinó y que era una bomba destinada a hacer daño a los soldados israelíes. Es una explicación muy tonta, muy no creíble absolutamente, porque los vehículos fueron atacados por la parte de arriba. Y dicen los medios, y dice John Kirby, que es el portavoz de la Casa Blanca, dice que no hay evidencia de que haya sido intencionada, pero pues si fueron 3 misiles disparados primero a un vehículo, luego a otro, pues entonces era un ataque totalmente intencionado. Aparte, no ante alguien desconocido, sino a un grupo que está asociado con las IDF, con las fuerzas de seguridad israelíes, y está coordinado con ellos, y se encarga de proporcionar alimento, de cocinar y proporcionar alimento a ciertos grupos poblacionales. Entonces tampoco era que no supieran, o sea. Y para acabarla, el colmo es que el que dirige esa organización es un chef muy famoso que se llama José no sé qué.
y es un chef que siempre ha tenido una postura con la derecha y con el fascismo. Así es que eso de que no fue intencional, pues, están mal informados o mienten. Y bueno, la orden para realizar ese ataque tuvo que venir de algún oficial de los de más alto rango. Sí. Entonces, así están las cosas ahorita, tratando Israel de que el conflicto escale a conflicto regional. La única buena noticia ahorita, se puede decir, en ese panorama, es que Japón va a levantar el bloqueo que había sido impuesto para la UNRWA, para la organización que atiende, que da ayuda y trabajo a los refugiados. Esa es la única buena noticia dentro de esto. Pero también, pues se puede decir que Israel cada vez está haciendo cosas que son más difíciles de cubrir por sus aliados, y mucho más en estos tiempos en que los medios de información de las redes sociales son cada vez más alternativos. Y básicamente es una etapa histórica en el periodismo real, porque digamos que los medios de información corporativos han sido vencidos, han sido rebasados, y por mucho, en credibilidad, en contenido, en análisis, y ya ahorita en amplitud de difusión. Han sido vencidos por los medios alternativos de información periodística. Y hay muchas redes. Está The Electronic Intifada, está Katy Helper Show, está otro que no me acuerdo el nombre ahorita, pero es con Mehdi Hassan, que es un sobresaliente conductor, analista. Aprende mucho de ellos. Está Breakthrough News, está Novara Media, está Cradle, The Intercept, está Al Jazeera en sus publicaciones electrónicas, está La Base en España. Sigue con muy buena calidad ¿cómo se llama? RT, Russia Today. Muy buena calidad Spanish Revolution. Entonces, cada vez
la Hasbara israelí, sus sistemas desinformativos, tendenciados, progenocidas, cada vez van siendo gradualmente derrotados y muy fácilmente, porque es muy fácil debatir lo que la Hasbara y su grupo de estenógrafos, empleadillos, hacen. Así es que esperemos hacer todo lo posible porque llegue a haber un alto al fuego, de que pare la muerte, el asesinato innecesario de ciudadanos frágiles, desarmados, la mayoría de ellos niños y niñas, mujeres. Con esta situación de la hambruna, por ejemplo, se estima que más o menos un 1.1% de la niñez palestina está en riesgo de morir de hambre, de sed o de enfermedades. Incluso si en este momento empezara a distribuirse toda la ayuda necesaria, los daños que muchos niños y niñas, muchas personas ya tienen, son irreversibles. Este ataque que las fuerzas de seguridad israelitas, los IDF, realizaron contra WC Kitchen, trajo como consecuencia inmediata que paren todas las demás organizaciones de ayuda humanitaria de la región. Desde ese efecto hasta el hecho de que dos barcos cargueros que llevaban 240 toneladas de ayuda humanitaria a Gaza dieron la vuelta y regresaron a su lugar de origen. Todo el daño que se causa, digamos, al principio, si toma uno en cuenta el 7 de octubre de 2023, todo el daño que ha causado la capitalización, el proyecto expansionista de Israel, usando como pretexto lo que Hamás hizo, que básicamente yo supongo que de los 850 civiles, yo supongo que la mayoría fueron asesinados por Israel. Incluso la mayoría de los militares asesinados y de los trabajadores de seguridad también fueron víctimas de los helicópteros, de los Hellfire missiles. Así es que básicamente
toda la muerte y destrucción que ha sido generada por esa ambición expansionista avalada de forma desvergonzada, ilegítima, ilegal, por los Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá, principalmente. Bueno, dentro de la Comunidad Europea, Alemania. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.